Muy bien. Bueno, a continuación, el profesor David León Salinas nos va a presentar su secuencia Sensor ultrasónico para invidentes. Profesor, adelante, gracias. Muy buenas tardes. Este trabajo es una continuación del diplomado en donde se ha estado replicando durante aproximadamente 5 años, constantemente. O sea, vamos a ver la propuesta y además, pues, algunos aspectos de mejora, ¿sí? Y áreas de oportunidad. Creo que es una buena propuesta que les puede servir para generar recursos o ideas relacionadas con sus asignaturas. Bueno, mi nombre es David León Salinas, yo soy profesor de la Escuela Nacional Preparatoria 7 y del posgrado de la Facultad de Ciencias. En este caso, bueno, esta propuesta tiene como finalidad orientar a personas invidentes, ¿sí? A través de una metodología de práctica guiada y aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? En donde los objetivos son claros y específicos de concepto, como lo es sonido, ultrasonido, lo que es Arduino, lo que es un sensor ultrasónico. Y esta propuesta comenzó con un proyecto llamado BLIN, BLIN Project de MIL en el 2015, y posteriormente se conoce a través de las aportaciones en el 2023 y 2022 con el uso de sensores ultrasónicos, a veces en los zapatos, a veces en los bastones para las personas invidentes, ¿sí? ¿Cuál es el tema elegido y su importancia? Bueno, el principal tema, pues, esta propuesta va dirigida a estudiantes de área 2, medicina, biología, con la finalidad de analizar conceptos como lo que es sonido, ultrasonido, y tocamos lo que es la ecolocalización a través de las características o cuál es el principio bajo el cual un murciélago puede detectar, pues, objetos, el uso de un sensor ultrasónico, un zumbador, algo de programación, de tal manera que pueda ayudar a orientar a personas con problemas de discapacidad visual, ¿sí? Es decir, yo uso un pretexto de sonido para que orientar a una persona que no ve, ¿sí? Mediante precisamente el sonido. Bueno, la estrategia didáctica utilizada, pues, es un modelo de enseñanza directa, en donde, pues, es un modelo que lo generaron en Estados Unidos, más o menos por ahí del 68, 70, en donde ellos pretendían ser un poquito más pragmáticos en cuanto a los aprendizajes. Es un modelo de enseñanza directa, es una estrategia centrada en el docente que utiliza la explicación y la modelización. Bajo esta premisa es muy importante que nosotros como docentes tengamos esos recursos, esas ideas y esas estrategias que vamos a utilizar para que el estudiante vaya aprendiendo. Pero no solamente va a aprender el estudiante, porque después lo va a tener que demostrar. Y creo que esa es una de las ventajas, en donde ya se suelta, a ver, ya aprendiste, ahora demuéstralo, ¿sí? Y básicamente el modelo de la enseñanza directa, pues ahí viene una introducción, ¿no? Se alcanza a ver un poquito ahí. Viene una introducción en donde se le presenta al estudiante qué va a aprender. Eso que nos preguntan todos, ¿y esto para qué? ¿Para qué me va a servir? ¿Sí? Entonces ahí en esa introducción se le presenta al estudiante por qué es importante aprender sobre el sonido, ultrasonido, y por qué es importante aprender a través de recursos tecnológicos. Y después los va a aplicar, ¿sí? Después ya viene un pequeño desarrollo en donde, pues, nosotros a través de algunos mecanismos, aulas, recursos, materiales de laboratorio, porque esta propuesta es más o menos para 15 horas, 12 presenciales y 3 para trabajo en equipo colaborativo. Vienen prácticas guiadas, se hacen 3 prácticas, más o menos cada 4 sesiones, en donde se van abordando conceptos importantes relacionados con la propuesta. Y por último, lo que todos deseamos. Yo voy a dar un tema y lo que deseo es que el estudiante aprenda o que esa cuestión de autogestión, que logre desarrollar o que logre interpretar o comprender lo que nosotros estamos tratando de manifestar mediante la práctica independiente. El tema elegido, bueno, aquí es ultrasonido, es un contenido de la unidad 1 de la asignatura de Física 4, área 2, y básicamente se centra en sonido y ultrasonido, ¿sí? Son 2 conceptos que nosotros trabajamos con la finalidad de que, pues, el estudiante conozca qué es sonido,
el sistema auditivo, algunas características, con la finalidad de que él vaya conociendo y después vaya relacionando esos conceptos que a nosotros nos interesa que comprenda, ¿sí? ¿Cuáles fueron los objetivos de la secuencia? Fueron alrededor de 8. Ahorita los voy a explicar brevemente. El más importante, el que coloco hasta abajo, que el estudiantado presente su propuesta de práctica guiada mediante una infografía, mapa conceptual y o prototipo de lentes ultrasónicos ante sus compañeros. Es decir, una presentación, para cada uno de ellos se da una rúbrica y bueno, un aspecto, voy a empezar a trabajar esta parte, un aspecto muy importante, lo voy a ir abordando, es la búsqueda de información. Creo que la búsqueda de información es el motor principal en toda asignatura, en donde debe de haber, pues, bases de datos confiables. Nosotros tenemos, pues, lo que es el aula virtual, ahí tenemos los recursos, las actividades, algunos videos relacionados con el tema de sonido y ultrasonido, pero les hacemos hincapié en el uso de Video UNAM, que se registren para que obtengan, ahora sí que, conceptos en donde ellos no les genere algún conflicto, que si es confiable la definición o la investigación que van a hacer. Algunas notas de física, la biblioteca del plantel, también los hacemos que la visiten y que chequen qué libros de física, de biología o en este caso, de los murciélagos o de algunos animales, ballenas o cosas por el estilo, que conozcan cómo es que ellos logran emitir algunos sonidos o características. Entonces, un primer motor es la búsqueda de información, es a través de bases confiables. Después, analizar el sistema auditivo, para el cual pues, necesariamente tenemos que partir del concepto de sonido, ultrasonido, algunos modelos de 3D, maquetas o en la prepa tenemos modelos en donde se puede ver el oído externo, el oído medio y el oído interno, moviéndole y que más o menos tienen unos 40 centímetros de altura y pueden ir visualizando las partes del oído. Después ellos generan las propias maquetas a través de la búsqueda de información y hacen con materiales reciclables o con materiales que ellos los encuentran. Algunos papás son doctores y traen sus modelitos ya pues, más adecuados y también los usan. Después viene conocer un poco lo que es la plataforma Arduino, tanto el software como el hardware, con la finalidad de que ellos vayan visualizando, vayan comprendiendo y que vayan usando algunos sensores y que aprendan un poquito aquí en este caso la programación, porque llevan también algunos, compartimos con la asignatura de informática y tenemos los equipos también, tenemos alrededor de 15 equipos en donde se les proporcionan las tarjetas y los sensores y a ellos empiezan a hacer las interacciones. Aquí vienen las 3 prácticas. Bueno, hacemos una práctica que es el vacío, en donde se pone un reloj despertador, una campana de vacío, se extrae el aire y empiezan ellos a visualizar que en el caso, a diferencia de las ondas electromagnéticas, pueden viajar en cualquier medio. En el caso del sonido, necesita un medio para propagarse. Y después vienen otros, lo que es el sensor ultrasónico. Se les enseña un poco acerca del diapasón, los sonidos característicos, con la finalidad de que empiecen a distinguir, porque parte del proyecto es que el invidente se oriente con base a diferentes sonidos. Dependiendo de la distancia, te emite un pulso de sonido de tal frecuencia, si se va aproximando, te va a emitir otro pulso de sonido de diferente frecuencia. Entonces, por eso usamos estos diapasones con diferentes valores de frecuencia. El trabajo colaborativo, bueno, lo que son aquí los 3 aspectos que nosotros vamos a evaluar, la infografía, el mapa y el prototipo experimental, que ellos ya lo hacen como parte de una práctica, pero ya la idea es que ahora colócalo en unos lentes o en una lámpara o en un dispositivo, ahora sí, y entonces los empieza a conflictuar qué materiales o cómo le voy a hacer para que lo pueda diseñar. Bueno, en los análisis de resultados, bueno, se monitoreó en el plantel 7, vean, tenemos grupos muy numerosos, un grupo de área 2 con 68 alumnos. Parece locura, pero los dividimos por secciones, pero trabajan en equipo. 16 equipos formados de 4 y 5 alumnos, 8 alumnos trabajaron en la infografía sobre sonido y ultrasonido y sensor ultrasónico, 7 trabajaron mapa conceptual de sonido y ultrasonido. Se les da la infografía y la finalidad es que ellos interpreten y que empiecen a explicar sus trabajos. Y este equipo, el equipo que trabajó el diseño experimental, una vez que acabó la propuesta en el diplomado, ellos metieron el proyecto, lo mandaron a España, que se llama un proyecto, es
Ciencia en Acción, que es a nivel de Iberoamérica, y ganaron el primer lugar en diseño experimental, ciencia y sociedad. En este caso, con la ayuda de los lentes ultrasónicos. Y bueno, ahí teníamos las Chromebook que decían aquí, todos son muy famosas Chromebook. Este es parte de su desarrollo experimental. Se les da el kit de plástico, se les da, vean, esta es una tarjeta Arduino 1, el sensor ultrasónico, y aquí tienen su regla, y ellos empiezan a mover y empiezan a ver, una vez que, bueno, es todo un proceso, primero el alarmado del circuito, y ya después empezar a la programación. Esta es parte de las evidencias. Y como les decía en un principio, les voy a mostrar algunas de las evidencias, cómo ha ido evolucionando el proyecto, ¿sí? Bueno, en septiembre de 2016, este es el modelo 0 o 1. Este chico, él nació invidente, cursó la prepa, la terminó, y él fue el primero que utilizó el dispositivo, pero se le colocó en unos como tipo lámpara. Y pues él, ahorita hablamos de las características de él hablaba 3 idiomas, estaba en el coro, era un buen cantador y terminó la prepa y se fue para traductor, el chico, siendo invidente. Y bueno, lo entrevistaron y aquí está la gaceta. Después tenemos una chica que tuvo problemas por diabetes, retinitis, le afectó la vista y a ella sí le afectó mucho la cuestión, porque pues como a todos, o sea, uno ve y de repente deja de ver, pues ya el problema ya es diferente. La forma de resiliencia entre el que no veía y ella fue muy diferente. A ella se le diseñó pues aquí en su brazo, más o menos para orientarse. Ella traía su bastón ya pues había perdido prácticamente la vista y le afectó mucho. Hagan de cuenta que esta chica era de sexto año, en cuarto y quinto año ella veía muy bien y en sexto año dejó de ver, ¿sí? Entonces le afectó mucho. Después hubo otros problemas más complejos con ella, pero afortunadamente sí egresó y le fue muy bien. Después surgió con otro chico de prepa 4 por contacto con una maestra de física que conocía el proyecto y el chico, él había perdido el ojo izquierdo por una presión ocular y pues ahora sí que la mamá lo llevó ya demasiado tarde. Si lo hubiera llevado a tiempo, le hubiera salvado. Una vez que le revisaron el ojo, vieron que también estaba aumentando en el otro y le colocaron una válvula para regular la presión. Y él, aparte estudiaba informática, tenía la opción técnica y él pues ya conocía Arduino. Entonces, cuando le presentaron los lentes, pues él feliz porque más o menos veía de ese ojo que todavía no había perdido y lo había logrado estabilizar. Y por último, bueno, tenemos en el 2023, aquí ya es un profesor de lógica de nuestro plantel, que los estudiantes se acercaron. Todas las personas que hemos intervenido, pues se les acerca primero, se les hace la solicitud que si desean participar, que si desean que pues se les adapte o diseñe algo acorde a sus características. Desde luego va todo un proceso en cuanto se les va indicando las características, porque está el dispositivo y se les va haciendo la propuesta, se les va dando una como educación entre comillas, para que ellos vayan analizando. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la persona que no veía el, el, en el primer proyecto, pues la noción de distancia, imagínense. A ver, dime, pues no. Él decía una mano, bueno, pues vamos a medirte la mano. Y con base a la mano es como se va diseñando. Ah, bueno, 40, 30 centímetros de distancia, ahí va a ser el tope, porque ellos con base a eso es su nivel de referencia. Entonces el maestro se le diseñó, estos son los lentes, y además se le diseñó una pulsera, ¿sí? O sea, él tuvo 2 dispositivos en el 2023, ¿sí? Y pues son alumnos del plantel 7 de área 2, que van para el área y la finalidad es que ellos vayan viendo la importancia de su disciplina, pues medicina, biología, algunas características. Pues algunas de las conclusiones que podemos decir que es un problema complejo el que los chicos trabajen en equipo, no es sencillo. Ahí se nos conflictó un poco porque ponerse de acuerdo, pues es un poquito difícil. Entonces ya cuando empiezan a tener diferencias, pues ya los vamos agrupando y les vamos retroalimentando y los cuestionamos. A veces le echa la culpa a tu papá o tu mamá, son dos, aquí son 6 y no se ponen de acuerdo, allá son 2 o es 1 y ustedes. Entonces hay que estarlos motivando para que ellos
pues vayan avanzando y no se vayan retrasando en las entregas de las actividades, porque las entregas se hacen en el aula virtual. Ahí se hacen las entregas de las tareas, las prácticas, y ellos ya conocen pues ahora sí que la rúbrica para poder interpretar cómo es que hacen su trabajo, ¿sí? Y bueno, esas son algunas de las referencias, y les agradezco. Si tienen alguna pregunta, con gusto les... Pues, profesor, qué bonita, qué interesante su secuencia. Ahí sí, totalmente dentro del ámbito de ciencia, tecnología y sociedad. Y pues me imagino que a los mismos alumnos los ha de ver motivado mucho, ¿no? Ver a compañeros que, digamos, estaban con fuertes limitaciones y cómo después pudieron superarlas, ¿no? Por lo menos parcialmente. Sí, porque uno de los aspectos importantes que se les pregunta, bueno, ¿tú por qué quieres estudiar medicina? ¿Tú por qué quieres estudiar biología? Pues para ayudar a los demás. Bueno, es un buen pretexto para empezar a visualizar. Y desde luego, pues es un proyecto que no es caro. Desde el punto de vista económico, Arduino vale 150 la tarjeta, el sensor 30, 40 pesos. Entonces, nada más consiste en ir agrupando y ir diseñando para que, pues, solucione algunas de las problemáticas. ¿Alguna pregunta, comentario? Sí, Selena. Gracias. Pues muchas gracias, profesor, y felicitarlo por este tipo de actividades, porque yo creo que motivan, pero algo muy importante que yo creo que es en medicina, la sensibilización. Los acerca a esa parte. Muchas veces yo creo que a todos nos ha pasado ir a alguna consulta y todo es muy frío y no se siente así como que les importe realmente lo que estoy sintiendo, ¿no? Y esto creo que ayuda mucho a visualizar ese tipo y el impacto en la forma. Los que trabajan de manera colaborativa. Ahí mi pregunta es, ¿cómo hacen los equipos? Homogéneos. Estamos mostrando, son equipos ya generados, viene sección A, sección B, Ah, ok. y se agrupan en mesas de 4, salvo en donde hay uno más o que están recursando, entonces ahí los agrupamos. Y también se les dice de un principio, las actividades experimentales se entregan en equipo. Si ustedes no están de acuerdo en que su compañero trabajó, se pueden cambiar. O sea, Ah, es pero libre. se pueden cambiar, pero la finalidad es que ellos se sientan a gusto también, para que puedan pues, rendir o hacer su función, ¿no? Yo creo que ese es un factor muy importante porque encontramos de todo, ¿sí? Hay alumnos que no, a mí no me gusta trabajar con los demás. ¿Por qué? Porque ya traen experiencias que no les agradaron, ¿no? Y posiblemente reprobaron la asignatura en otra asignatura o en otra materia y vienen y al agruparse ven que no empieza a trabajar, les genera estrés o alguna problemática. Entonces, por eso. Profesor, pues muchísimas gracias por este interesante proyecto que tiene un carácter interdisciplinario, pues muy claramente, ¿no? Establecido. Sí, bueno, aquí también hay que agradecer que, bueno, ha habido, hemos estado en proyectos con el ICAT, en cuanto a Arduino, a proyectos a generar un manual de prácticas para física de bachillerato, un manual de prácticas para informática. Y con base a esos recursos, pues nosotros hemos obtenido tarjetas o algunas características y para nosotros es más fácil. De tal manera que ya mostramos o los damos los kits a los chicos y ellos no tienen que hacer una inversión así extra. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor David, muchas gracias. Gracias, gracias. Y ahora vamos a proceder al siguiente trabajo.